Cuando mi propia hija me llamó para decirme que no fuera a su cena de acción de gracias, porque me sentiría incómoda entre su nueva familia rica, sentí cómo se me helaba la sangre. Me dijo que yo no encajaba en su mesa perfecta. El celular se me resbaló de las manos y un frío terrible me recorrió la espalda mientras las lágrimas me quemaban los ojos ante tal desprecio. Pero lo que ella y su altiva suegra no imaginaban es que, solo una hora después, estarían entrando a mi oficina suplicándome de rodillas que la salvara de ir a la cárcel. Suscríbete al canal y activa la campana ahora mismo para no perderte el desenlace de esta historia que te dejará sin palabras. Este es un relato real y necesario sobre la dignidad, el sacrificio y cómo la vida pone a cada uno en su lugar. Te aseguro que el final te dará una satisfacción enorme, así que acompáñame hasta el último segundo. Hola, soy Rocío, tengo 62 años y vivo en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Soy contadora fiscalista y toda mi vida he trabajado duro para darle lo mejor a mi hija. Esta es la historia de cómo aprendí que el respeto no se ruega, se impone. Son las 6 de la tarde, y lo único que se escucha en mi despacho es el zumbido constante del aire acondicionado. Es ese ruido monótono que una ya ni nota durante el día, cuando el teléfono no para de sonar y los auxiliares entran y salen con facturas, pero que a esta hora, cuando todos se han ido y me quedo sola, parece taladrarme el cerebro. Tengo un sándwich de jamón a medio terminar sobre el escritorio, junto a una pila de expedientes fiscales que urgen para fin de mes. El pan ya se puso duro de estar ahí destapado, y el queso se ve reseco, triste. Igual que me siento yo ahorita, huele a café quemado. Es ese olor rancio y penetrante que sale de la cafetera de la oficina cuando alguien olvida apagarla a tiempo, y el fondo de la jarra se cocina hasta hacerse costra. Debería levantarme a lavarla, pero la verdad es que no tengo fuerzas. Me pesan los párpados y me pesa el alma. Afuera, la luz gris de la tarde chilanga apenas entra por la ventana. Ya saben cómo se pone el cielo aquí en la Ciudad de México en noviembre, cuando el smog no deja pasar el sol y todo se ve como despintado, como si a la ciudad le hubieran robado los colores. Desde mi ventana en la colonia Narvarte veo el tráfico parado en el eje vial, un río de luces rojas que no avanza, gente desesperada por llegar a casa. Yo no tengo prisa. En mi departamento no me espera nadie. Me dolía la espalda de estar encorvada revisando números, así que agarré el celular un momento. Solo quería distraerme, descansar la vista 5 minutos, ver qué estaba pasando en el mundo mientras me acababa el café frío. Mala idea. Abrí Instagram y ahí estaba. La primera historia que me salió fue la de Sofía, mi hija. Se me heló la sangre y sentí que el corazón me daba un vuelco. En la pantalla del celular vi una mesa larga, espectacular, de esas que salen en las revistas de decoración. Había velas doradas, arreglos de flores otoñales, calabazas pintadas de blanco y unas copas de cristal tan finas que parecían invisibles. Y al fondo, un pavo enorme, dorado, perfecto. El texto sobre la foto decía: preparando nuestro primer Thanksgiving en casa de mis suegros. So blessed. Así, en inglés. Bendecida. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba pasar el bocado del sándwich. Me quedé mirando la foto como boba, buscando algún error, pensando que a lo mejor era una foto vieja o de alguien más. Pero no. Ahí estaba la mano de mi hija, acomodando una servilleta de tela, con sus anillos de casada brillando. Yo había pasado al mercado de Medellín en la mañana, antes de venir al despacho. Había comprado medio kilo de mole almendrado, del bueno, de ese que pica poquito pero sabe a gloria. Compré pollo fresco, crema de rancho espesa y hasta 1 kilo de tortillas recién hechas que venían envueltas en papel de estraza. Las dejé ahí, en una bolsa en el rincón de la oficina. Pensé que quizás, como era jueves, Sofía me llamaría. Pensé que a lo mejor me diría: «Mamá, ¿qué vas a hacer?». Y yo le diría que preparáramos unas enchiladas, algo sencillo. O que el domingo nos juntaríamos como hacíamos antes. Nadie me dijo que ahora celebraban el Día de Acción de Gracias. En mi casa, en nuestra familia de toda la vida,
Eso ni existía. Nosotros somos de pozole en septiembre, de romeritos en Navidad y de tamales en la Candelaria, no de pavos rellenos y puré de camote en noviembre. Pero claro, se me olvida. Ahora Sofía es parte de la familia de doña Eugenia, gente de las lomas, gente que viaja a Houston de compras, gente que habla inglés en la mesa y que seguramente piensa que el mole mancha los manteles de lino italiano. No es la primera vez que pasa, pero esta dolió diferente. No fue un olvido, fue una decisión. Me dejaron fuera, organizaron una cena familiar importante, una tradición nueva, y decidieron que yo no encajaba en la foto. Seguramente pensaron que la contadora, la que se hizo sola trabajando doble turno, desentonaría entre tanta elegancia prestada. Miré la bolsa del mandado en el piso. El olor del mole, que en la mañana me parecía delicioso, ahora se mezclaba con el del café quemado, y me revolvía el estómago. Solté el celular sobre el escritorio, tal vez un poco más fuerte de lo necesario, boca abajo para no ver la pantalla. Me quité los lentes y me tallé los ojos, tratando de que no se me saliera ni una lágrima. No les voy a dar el gusto. Me limpié las manos en una servilleta de papel y volví a abrir la carpeta del cliente. Si no me quieren en su mesa elegante, ni modo. Aquí tengo mi trabajo. Aquí sí hago falta. Aquí soy la licenciada Rocío, la que resuelve problemas, la que saca a las empresas de apuros. Pero ay, virgencita, cómo cala el frío de esta oficina cuando una se da cuenta de que su única hija prefiere un pavo insípido y una conversación en inglés a las enchiladas que le preparé con tanto amor toda la vida. Cierro los ojos un momento y el zumbido del aire acondicionado desaparece. De repente, ya no huele a café quemado, sino a vapor de maíz y a salsa verde hirviendo. Me veo ahí, hace 25 años, con las manos rojas de tanto batir masa y los ojos hinchados por dormir apenas 3 horas, porque la gente cree que ser contadora es solo estar sentada. Pero para llegar a este despacho con vista a la ciudad, primero tuve que fregarme el lomo de formas que Sofía prefiere olvidar. Los fines de semana yo no descansaba. Mientras mis compañeras de la oficina se iban al cine o al parque con sus hijos, yo montaba mi puesto de tamales afuera del mercado. Era la única forma de que salieran las cuentas. Mi sueldo de auxiliar contable pagaba la renta y la comida, pero los tamales, esos tamales que ahora mi hija niega, fueron los que pagaron su entrada a ese mundo de fantasía. Cada colegiatura del Tecnológico de Monterrey, cada libro importado, cada viaje de prácticas, salió de esa olla vaporera que yo cargaba con orgullo y que ella miraba con vergüenza. Fueron 15 años sin pisar una playa, 15 años usando el mismo abrigo gris, ese que ya tenía los codos brillantes de tan gastado y el forro descosido, para que ella pudiera estrenar el uniforme deportivo de marca y no se sintiera menos que sus compañeras. Yo me decía que valía la pena, me mordía los labios cuando el frío de las mañanas me calaba los huesos, pensando que mi sacrificio era su boleto de salida, que gracias a mi esfuerzo ella nunca tendría que vender en la calle. Y lo logré. Pero en el camino perdí algo. El cambio fue lento, como una humedad que se mete en las paredes. Primero fue el modo de hablar. Sofía empezó a llegar a la casa arrastrando las palabras, con ese cantadito fresa que se le pega a uno cuando quiere pertenecer a donde no lo llamaron. Luego vinieron las peticiones extrañas. Me pedía que ya no fuera por ella a la escuela, o que si iba, me estacionara a 2 cuadras. Decía que le daba pena mi coche, Mitsuru viejo que rugía como león cansado, porque desentonaba con las camionetas blindadas de las mamás de sus amigas. Yo me estacionaba lejos, tragándome el orgullo, y la veía caminar hacia mí mirando a todos lados, con miedo de que alguien la viera subirse al coche de su propia madre. Pero lo que más me dolió, lo que se me quedó clavado como una espina que no sale, fue el día que conoció a Jorge y a su familia. Recuerdo que Sofía entró a mi cuarto mientras yo me arreglaba, nerviosa porque iba a conocer a la famosa doña Eugenia. Yo estaba eligiendo mi mejor blusa, una que había planchado con almidón para que se viera fina. Mi hija se paró en el marco de la puerta, me miró de arriba abajo y soltó la frase que hoy resuena más fuerte que nunca al ver su foto en Instagram. Me dijo que, por favor, si la señora Eugenia me preguntaba a qué me dedicaba, solo dijera que era contadora. Me suplicó,
casi con lástima en los ojos, que no se me ocurriera mencionar a mis clientes del mercado, ni las declaraciones fiscales de los carniceros, ni mucho menos los tamales. Me dijo que qué oso, que qué vergüenza si se enteraban de dónde venía nuestro dinero, que esa gente era diferente, que no entenderían. Yo asentí, bajando la cabeza, sintiéndome pequeña en mi propia casa. Acepté negar una parte de mí, para que ella pudiera brillar. Y ahora, viendo esa mesa perfecta, con copas de cristal y pavos gigantes, entiendo que ese día no solo me pidió que guardara silencio, me pidió que desapareciera. Me borró de su historia para poder escribir la suya con tinta dorada, sin manchas de mole, sin olor a masa, sin el rastro de la madre que se partió el alma para ponerla en esa silla. De pronto, el silencio sepulcral del despacho se rompió con el sonido de mi celular, vibrando sobre el escritorio. Al ver la pantalla, sentí un vuelco en el estómago, porque ahí estaba el nombre de Sofía. Por un segundo, una fracción de segundo ingenua y tonta, pensé que quizás había visto las llamadas perdidas. O que se había arrepentido. Imaginé que me diría que se le había hecho tarde, que me mandaba un Uber, o que si podía llegar yo con el mole, aunque fuera para la recalentada. Contesté con esa ansiedad que solo las madres conocemos, tratando de que no se me notara la voz quebrada. Pero Sofía no me dejó ni saludar. Hablaba rápido, atropellada, y de fondo se escuchaba música suave de jazz y el tintineo de cubiertos finos, ese sonido inconfundible de gente rica pasándola bien. Me dijo que me llamaba rapidísimo, porque no podía descuidar a los invitados. Y entonces soltó el golpe, envuelto en esa suavidad falsa que ha aprendido de su nueva familia. Me dijo que mejor nos veíamos en Navidad, que lo de hoy se había complicado. Me explicó, como si le hablara a una niña chiquita, que la cena era muy íntima y que, la verdad, todo iba a ser en inglés, porque habían venido unos socios de su suegro de Houston. Me dijo textualmente que yo me iba a sentir muy incómoda, que no iba a entender nada y que me iba a aburrir. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con guante blanco. No era por el inglés. Yo leo contratos internacionales todos los días. Era porque mi hija, mi propia sangre, me estaba diciendo que yo sobraba en su vida perfecta. Me quedé muda, mirando mis manos sobre el teclado, esas manos que ahora me temblaban sin control. Antes de que pudiera contestar algo, ella se despidió mandándome besos al aire y colgó. El pitido de la llamada finalizada resonó en la oficina vacía y me sentí más pequeña que nunca. De nada servían los títulos colgados en la pared, ni la maestría en derecho fiscal, ni el respeto que me tienen los jueces. Para Sofía, yo seguía siendo la tamalera que no sabe comportarse en mesa ajena. Estaba a punto de guardar mis cosas, derrotada, dispuesta a irme a mi casa a llorar con mis enchiladas frías, cuando el timbre de la entrada sonó con una insistencia desesperada. Me extrañó muchísimo, porque a esa hora la recepcionista ya estaba por irse y no recibimos a nadie sin cita. Escuché voces alteradas en el pasillo, tacones golpeando el piso con urgencia, y luego la puerta de mi privado se abrió de golpe. Mi asistente entró pálida, disculpándose, diciendo que la señora no entendía razones y que exigía verme. Y detrás de ella, empujando la puerta, como si fuera la dueña del edificio, entró una mujer que reconocí al instante, aunque ella claramente no tenía ni idea de quién era yo. Era doña Eugenia, la suegra de Sofía, pero no se veía como en las fotos del Instagram, altiva y perfecta. Venía despeinada, con el rímel corrido y un abrigo carísimo mal puesto, como si hubiera salido huyendo. Olía a perfume caro mezclado con miedo. Se plantó frente a mi escritorio, ignorando por completo que yo era la persona que no había querido invitar a su casa hacía apenas una hora, y empezó a hablar atropelladamente. Me dijo que necesitaba ayuda urgente, que era un asunto de vida o muerte. Me explicó, temblando, que el SAT les acababa de caer con una auditoría masiva, que les habían congelado las cuentas esa misma tarde y que su contador de toda la vida se había esfumado con el dinero y los libros contables. Estaba aterrorizada, hablando de evasión fiscal equiparada, de lavado de dinero, de cosas que te mandan directo a la cárcel sin derecho a fianza.
Yo la miraba estupefacta, sin poder creer la ironía del destino. La mujer que pensaba que yo no tenía nivel para sentarme a su mesa, estaba ahora parada frente a mí, suplicando. Y entonces, dijo la frase que cambió todo. Me dijo que alguien en el club le había dicho que la licenciada Rocío era la única fiscalista en toda la Ciudad de México capaz de arreglar un desastre de ese tamaño, que yo era una leona para defender a mis clientes. Me rogó que tomara su caso, que pagaría lo que fuera. Lo que doña Eugenia no sabía, cegada por su pánico, era que la licenciada Rocío, esa eminencia que venía a buscar como última esperanza, era la misma mujer incómoda que no merecía probar su pavo. Estaba doña Eugenia todavía temblando frente a mi escritorio, soltando nombres de socios y cuentas en el extranjero, cuando escuchamos pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Sofía. Venía corriendo, supongo que su suegra le avisó dónde estaba, y traía esa cara de angustia que solo le he visto un par de veces en la vida. Pero cuando entró y vio la escena, se quedó petrificada. Imagínense el cuadro: su suegra, la gran dama de las lomas, la mujer intocable, estaba prácticamente arrodillada pidiéndole auxilio a su madre, la tamalera, la que no sabía inglés, la incómoda. El silencio que se hizo en la oficina fue pesado, de esos que calan hasta los huesos. Sofía se puso pálida, blanca como el papel, y balbuceó un mamá que apenas se escuchó. Doña Eugenia volteó sorprendida, miró a Sofía, me miró a mí, y como si le cayera un rayo de entendimiento, ató cabos. Su expresión cambió del pánico a la incredulidad. Se giró hacia mi hija y le soltó la pregunta que yo había estado esperando toda la vida, aunque no sabía que la necesitaba escuchar. Le reclamó, casi gritando, que por qué demonios nunca les había dicho que su madre era una eminencia fiscal, que por qué les había ocultado que tenían la solución en casa, mientras ellos se morían de miedo por la auditoría. Sofía no sabía dónde meterse. Intentó decir algo, tartamudeó excusas baratas, bajó la mirada. Se veía tan chiquita, tan avergonzada, pero esta vez no era vergüenza de mí, sino de ella misma. Yo me quedé sentada, quieta, con una calma glacial que no sé de dónde saqué. Sentí como la dinámica de poder cambiaba en ese instante. Ya no era la mujer que sobraba, era la única persona en ese cuarto que sabía qué hacer. Respiré hondo y tomé el control. No les grité, ni les eché en cara la grosería de la cena. Eso hubiera sido rebajarme. Simplemente, con mi voz más profesional, la que uso para intimidar auditores del SAT, le dije a doña Eugenia que se tranquilizara. Le dije que sí, que podía tomar su caso y evitar que pisaran la cárcel, porque conozco la ley mejor que nadie y sé cómo defender a mis clientes. Pero dejé algo muy claro: mis honorarios serían completos. Nada de descuentos familiares, nada de favores por el parentesco. Porque si para la fiesta soy una extraña, para el trabajo soy la mejor fiscalista de la ciudad, y eso cuesta. Luego miré a Sofía a los ojos. Ella tenía lágrimas a punto de salir. Le hablé despacio, para que no se perdiera ni una palabra. Le dije que irónicamente, ese trabajo del que tanto se avergüenza, esos clientes del mercado y esas manos manchadas de masa que tanto quiso esconder, eran lo único que podía salvar el patrimonio y la libertad de su nueva y perfecta familia. Le dije que la educación que le pagué con tamales sirvió para que ella tuviera un título, pero mi trabajo era el que iba a impedir que sus suegros perdieran todo. Ahí fue cuando intentaron arreglarlo. Doña Eugenia, cambiando el tono a uno meloso y falso, empezó a decir que por supuesto tenía que ir a la cena, que cómo iba a faltar la abuela de sus futuros nietos, que cancelaban lo de los socios gringos, si era necesario. Sofía también se unió, rogándome con la mirada que aceptara, pero yo ya no tenía hambre de su pavo ni sed de su aprobación. Les dije que no. Les dije que tenía mucho trabajo revisando sus expedientes para salvarles el pellejo, y que además ya tenía planes para cenar. Rechacé su invitación con la mayor dignidad del mundo, no por orgullo, sino porque por fin entendí que mi lugar no es donde me toleran por necesidad, sino donde me valoran por quien soy. Les pedí que se fueran,
porque mi taxímetro de honorarios ya estaba corriendo. Las siguientes semanas fueron una locura en el despacho. No fue magia, fue pura talacha fiscal, y noches sin dormir. Tuve que desmenuzar años de contabilidad mal hecha para demostrarle al SAT que no había lavado de dinero, sino una incompetencia terrible del contador anterior y una discrepancia fiscal que, aunque grave, se podía aclarar pagando lo justo. Usé cada artículo del Código Fiscal de la Federación a mi favor. Peleé cada peso de los créditos fiscales y logré descongelar las cuentas antes de que el escándalo se hiciera público. La actitud de doña Eugenia cambió radicalmente. Ya no entraba a mi oficina como si fuera dueña del mundo, atropellando a mi recepcionista. Ahora pedía permiso, se sentaba en la orilla de la silla y escuchaba mis instrucciones sin chistar. Le tuvo que bajar 2 rayitas a su soberbia, porque se dio cuenta de que su libertad y sus viajes a Houston dependían enteramente de esta cabeza mía que ella despreciaba. Me pagó hasta el último centavo de mis honorarios, y créanme que no fue barato, pero lo hizo con un respeto teñido de miedo. Sabía que yo había visto sus secretos financieros más oscuros y que, a diferencia de ella, yo sí tengo ética profesional. Con Sofía la cosa quedó rara, como un cristal estrellado que no se rompe pero ya no se ve igual. Intentó acercarse varias veces, traerme regalitos, invitarme a desayunar a lugares caros. Ya no me escondía. De hecho, el otro día me presentó con una amiga suya como mi mamá, la fiscalista que nos salvó la vida. Pero en sus ojos ya no veo cariño genuino. Veo culpa. Veo la obligación de quedar bien con la que tiene el sartén por el mango. Y duele. Claro que duele. Porque una madre siempre quiere que la quieran por amor, no por conveniencia o agradecimiento forzado. Pero como dice el dicho, el que paga manda, y ahorita, moralmente, la que manda soy yo. Esa noche de Acción de Gracias, cuando salí del despacho después de rechazar su invitación, no me fui a mi casa a llorar. Al contrario, miré la estampita de San Judas Tadeo, que tengo en mi escritorio, el patrono de los casos difíciles y del trabajo, y le guiñé un ojo. Cerré la puerta dejando atrás los problemas de los ricos, y me fui directo a la taquería de la esquina con Leti, mi asistente, y le hablé a mi comadre para que nos alcanzara. No saben qué festín nos dimos. Nada de pavos orgánicos insípidos ni purés de camote que saben a Gerber. Pedimos 3 órdenes de tacos al pastor con todo, con su piña asada, su cilantro, su cebolla y esa salsa morita que pica sabroso pero no mata. Órale, qué delicia. Nos reímos a carcajadas, nos manchamos los dedos de adobo y brindamos con refresco de manzana en envase de vidrio. Estaba rodeada de gente que me valora no por lo que puedo hacer por ellos legalmente, sino porque me conocen, porque saben quién soy, sin títulos y sin dinero. En medio de las risas, mi celular se iluminó sobre la mesa de plástico. Era un mensaje de Sofía. Decía: «Perdóname, mamá. Te extrañamos mucho. Guárdanos un hueco para Navidad». Me quedé viendo la pantalla un segundo. No manches, pensé. Ahora sí me extrañan. Antes hubiera contestado al instante, agradecida por la migaja de atención. Pero esta vez dejé el teléfono boca abajo y seguí platicando con mi comadre. Ya le contestaré mañana, o pasado, o cuando yo quiera. Ahí, entre el olor a carne al pastor y el ruido de la calle, entendí algo importante. El dinero puede comprar pavos gigantes y decoraciones de revista, pero no compra la clase. La verdadera clase se demuestra trabajando duro, tratando bien a la gente y no avergonzándose nunca de dónde vienes. Mi hija y su suegra tienen las cuentas bancarias llenas, pero esa noche, la que se sintió verdaderamente rica fui yo, porque mi valor no depende de si me invitan a su mesa de manteles largos. Depende de quién soy, cuando me levanto de la mía, con la frente en alto y la barriga llena de unos buenos tacos. Han pasado meses desde aquella auditoría. Doña Eugenia ahora paga mis honorarios puntual y sin chistar, tratándome con un respeto teñido de miedo. Sofía sigue intentando comprar mi perdón con regalos y llamadas constantes, pero nuestra relación cambió para siempre. Ya no corro a contestarle ni busco su aprobación. Aprendí que mi lugar no es donde me esconden, sino donde celebran mis logros, aunque sea con unos tacos al pastor.
La verdadera clase no se hereda ni se compra, se demuestra trabajando y tratando a todos con dignidad. Mi consejo para ti es que nunca rebajes tu valor profesional, ni niegues tus raíces por complacer a nadie, ni siquiera a tus propios hijos. Hazte respetar desde el principio. ¿Y tú, hubieras aceptado ir a esa cena después de que te buscaron solo por interés? Cuéntame en los comentarios. Rocío, 62 años.